Bien, sigamos, chicos. Entonces, otro mecanismo, fíjense, un mecanismo de los bateristas, o generalmente, que con el pie pueden también accionar un instrumento dentro de la batería, que sería el tambor o lo que sea. También es un mecanismo de cuadrilátero articulado de doble balancín, en el cual tenemos el bastidor, tenemos los dos balancines, este es un balancín, este es el otro balancín, y el acoplador. Fíjense que una prolongación del acoplador, el elemento que tiene movimiento de rototraslación, es la que actúa como el accionador, vamos a llamarle así, para golpear sobre el tambor. A través de uno de los balancines que conforma el pedal, que es el que recibe el accionamiento, yo, en este caso, en este mecanismo, estoy saliendo por el acoplador, generando la percusión sobre el tambor. Otro ejemplo, una llave muy usada en cualquier taller mecánico, o en cualquier metalurgia, o en cualquier lugar donde se realicen trabajos. Esta pinza es un elemento muy utilizado, que es una pinza de fuerza. Es una pinza de fuerza que se utiliza para, por ejemplo, unir dos elementos para realizar alguna acción, digamos, para soldar dos chapas, o para soldar dos hierros, ¿sí? Mantenerlos unidos a través de esta pinza, y poder realizar cualquier, estoy diciendo como ejemplo, una soldadura. Puede ser cualquier otra aplicación. Chicos, ¿me están escuchando, no? Por favor, discúlpenme. Alguno que me conteste, por favor. Creo que sí, pero... Sí, todo bien. Chicos, ¿alguno que me conteste? Alejo. Tejada. ¿Me están escuchando? Sí, profe, se escucha. Profe, se le escucha. Bien, gracias. Muy amable, chicos. Bien, entonces, fíjense que una pinza tan simple como esta, un elemento tan simple como este, está conformado por un cuadrilátero articulado también, donde uno de los mangos de esa pinza conforma la parte fija de esa pinza, que es el bastidor, y que también es parte de una de las mandíbulas de esa pinza. Luego, vamos a tener como elemento de salida, como eslabón de salida de ese mecanismo, a un eslabón que tiene incorporado también, es parte de la mandíbula, de la otra mandíbula, que va a ser la que va a producir el cierre contra la mandíbula que tenemos en el bastidor. Luego, el otro mango de la pinza es el eslabón acoplador, básicamente, que es a través del cual nosotros vamos a ingresar el movimiento al cuadrilátero articulado. Y este eslabón, a su vez, tiene que estar conectado a través de otro balancín al mismo bastidor, para que de esa manera podamos tener un mecanismo mínimo, que es un cuadrilátero articulado. Entonces, el cuadrilátero articulado está a través de los dos puntos de articulación al bastidor,
de los dos eslabones balancines, ¿sí? Y a su vez estos están unidos a través de este eslabón acoplador, en cuya prolongación tenemos el otro mango de la pinza. Esto que ustedes ven acá es realmente un tornillo. ¿Qué es lo que va a hacer este tornillo? Va a cambiar la posición de la junta o par cinemático entre el eslabón balancín, este eslabón balancín, y el bastidor. O sea que estamos cambiando esta posición. ¿Qué va a hacer esta regulación? Que cambie la apertura inicial de la mandíbula. Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder colocar entre las dos mandíbulas una pieza o más fina o más gruesa, en función de que si yo necesito que mantener fija dos chapas, que son finitas, entonces lo que voy a hacer es cerrar las mandíbulas, ¿ah? Para que de esa manera pueda accionar esta pinza. Si son dos hierros más grandes, de mayor diámetro, por ejemplo, y tendré que agrandar el ancho, ¿sí? La apertura de las dos mandíbulas, para lo cual voy a trabajar sobre este tornillo, ¿ah? Cambiando la posición de esta junta. Entonces esto es una pinza de fuerza, vuelvo a repetir, pinza de fuerza que una vez que nosotros colocamos los elementos entre las dos mandíbulas, yo puedo cerrarla a esta pinza y la pinza mantiene fijo a los dos elementos. Bien, otro ejemplo es este sistema que parece muy complicado. Es un sistema de cambio de una bicicleta. Es el descarrilador de una bicicleta. Es decir, es el sistema, el mecanismo que me permite cambiar de posición la cadena, ¿sí? E irla pasando a los diferentes piñones que tiene la rueda para cambiar de esa manera la velocidad con la que me voy a mover con la bicicleta. Es decir, si voy en el llano, voy a ir con una determinada combinación de central piñón. Si voy a subir una cuesta, y voy a necesitar hacerlo con otra velocidad, con otra relación piñón central, y así sucesivamente. Entonces, este es el mecanismo de descarrilador, el que me va a permitir seleccionar esas combinaciones. ¿Y qué es lo que es? Y fíjense que básicamente es un cuadrilátero articulado. ¿Sí? Este punto, esta rueda, que es la rueda, esta es como una polea, perdón, ¿qué pasó? Uy, Dios. Ay, ay. Perdón, disculpen un segundo, por favor. Bien. Esta es una poleita, que es la que nosotros accionamos desde una palanquita colocada en el manubrio, con el cual seleccionamos el selector para elegir la velocidad correspondiente. Esto se acciona a través de un cable desde el manubrio, normalmente. Este es nuestro eslabón de entrada, nuestro eslabón de entrada, y está fijo al cuadro de la bicicleta. Entonces, este es un punto del bastidor. El otro punto del bastidor es este que está acá. Y como eslabón de
eslabón acoplador, está este eslabón que tiene esta forma triangular, es un eslabón ternario, ¿sí? Que es parte del acoplador para formar en mi mecanismo de cuadrilátero articulado, balancín de entrada, acoplador y balancín de salida con el bastidor correspondiente, y un punto de este acoplador sigue una trayectoria lineal, como estamos viendo, para producir el cambio de la cadena en los distintos piñones, básicamente. Pero fíjense que es un mecanismo de cuadrilátero articulado de doble balancín, donde un punto del acoplador sigue una trayectoria circular, lineal, perdón. Este es otro mecanismo que lo reencontramos, por último, y como ejemplo de lo que les dije anteriormente con los grupos estructurales. Este es un mecanismo que lo encontramos normalmente en la calle, en una máquina que se llama retroexcavadora, la que nos rompe o que nos mejora nuestras calles. Bueno, esto sería el mástil, que para este mecanismo que vamos a tener acá, esta parte es la parte fija, aunque se puede mover, pero a los fines del movimiento de estos demás eslabones, es la parte fija del mecanismo. Entonces, si ustedes ven, esto no es más que un cuadrilátero articulado. Esto es un cuadrilátero articulado. Donde yo tengo, entre estos dos puntos, sería mi bastidor, para este mecanismo de cuadrilátero articulado. Este eslabón balancín es la salida, como en este caso, es la salida de mi mecanismo, y que es parte, yo podría verlo representado esquemáticamente como una barrita binaria que va desde este punto a este punto, del punto E al punto C. Pero como ven ustedes, ese eslabón es realmente el cucharón. Es el eslabón cucharón. Después tenemos el eslabón acoplador, que es el BC, que une ¿qué cosa? La salida con el eslabón de entrada. ¿Sí? Y esto conforma mi cuadrilátero articulado básico. Pero ¿qué pasa? Que este eslabón de entrada, que es un balancín de entrada, recibe el movimiento desde un actuador, este actuador, que está conectado por un lado a una de las juntas de este cuadrilátero y por el otro lado al mismo bastidor. Y es, ¿qué cosa? Un cilindro hidráulico. Esto es un cilindro hidráulico. ¿Qué es qué cosa? Básicamente un cilindro que tiene en su interior un eje que es un pistón, ¿sí? O sea que este eje tiene en un extremo, que está dentro de este cilindro, un pistón. Y fíjense que acá hay unos cañitos. Acá vemos como una manguerita, que es un cañito metálico, y por acá tengo otro cañito. ¿Sí? ¿Qué pasa? Por acá viene el aceite hidráulico, que va a hacer que cuando mandemos el aceite hidráulico por acá, vamos a mover al pistón hacia aquel lado, de tal manera que el cilindro hidráulico se va a extender, va a abrir. Y si mandamos el hidráulico por este lado, ¿qué va a pasar? Que este cilindro, este eje, se va a introducir. De tal manera que este eje va a ingresar, va a entrar acá adentro, moviéndose este eslabón en este sentido. Cuando se mueve en este sentido, ¿qué va a pasar con el cucharón? Se va a mover en este sentido. Cuando lo haga en este sentido, abriéndose,
y el eslabón va a girar en sentido horario. Para hacer todos los movimientos que necesita hacer el cucharón, ya sea para clavar el cucharón y poder generar, de esa manera introducirse en la tierra, después girar para recoger tierra, después elevar todo y finalmente descargar toda esa tierra en un camión, para lo cual también tiene que girar en sentido contrario, como es la posición que tiene ahora. Bueno, como yo les dije, este hidráulico, este cilindro hidráulico, se puede considerar como dos eslabones que están unidos a través de una junta completa de deslizamiento. O sea, este eslabón puede desplazarse únicamente respecto de este eslabón, que es el cilindro. Entonces, un cilindro hidráulico se considera como dos eslabones unidos a través de una junta completa de traslación. ¿Qué hemos agregado entonces a este cuadrilátero básico? Le hemos agregado una diada conformada por dos eslabones unidos a través de una junta completa. Entonces, hemos formado un mecanismo de 1, que es el bastidor, 2, 3, 4, 5, 6 eslabones. 6 eslabones. Que es un mecanismo de Watts. Y hemos logrado eso a través de, ¿qué cosa? De lo que hemos llamado los grupos estructurales, para conformar diferentes tipos de mecanismos. Bien. Bueno, con esto y con estos ejemplos que de alguna manera les muestra la utilización vasta que tiene un mecanismo tan simple como un cuadrilátero articulado, con diferentes configuraciones, y utilizando como salida de ese cuadrilátero cualquiera de los dos eslabones. Siempre vamos a tener una entrada, un eslabón de entrada por donde va a ingresar el movimiento. Y los otros dos eslabones, ya sea el balancín o ya sea el acoplador, van a ser los eslabones a través de los cuales vamos a salir o vamos a controlar los movimientos deseados. Lo hemos visto, y bueno, la idea de mostrarles todos estos ejemplos es justamente cómo de diferentes formas y a través de esos eslabones vamos a controlar los movimientos de salida. Bien. Con esto hemos terminado todo lo que tiene que ver con los conceptos, definiciones que son parte de los elementos que conforman a un dispositivo, o sea, a un mecanismo o a una máquina. Todas las definiciones relacionadas con ello, tanto de eslabones como juntas, como grados de libertad para un cuerpo, grados de libertad para un eslabonamiento, la importancia de las transformaciones, de las inversiones, la condición de Grasov, que define las diferentes inversiones, el comportamiento de las diferentes inversiones de un mecanismo en función únicamente de las longitudes de los eslabones que conforman a ese mecanismo, para saber si va a ser un mecanismo de doble balancín, de doble manivela, de manivela balancín, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, con esto tenemos todos los referentes entonces a la parte de lo que sería la configuración de los diferentes mecanismos. A partir de ahora vamos a comenzar con la parte cinemática.
Es decir, vamos a analizar cinemáticamente a los mecanismos básicos que hemos presentado. Ese mecanismo de cuadrilátero articulado, el de manivela vela corredera y el de manivela corredera. ¿Cómo vamos a poder determinar o analizarlos cinemáticamente? Es decir, determinar velocidades y aceleraciones de los diferentes puntos característicos y de los diferentes eslabones que conforman a ese mecanismo. Básicamente, de eso nos vamos a dedicar a partir de ahora. ¿Ah? Bien. Me voy a ayudar rápidamente con un PowerPoint. Esto está preparado para los chicos mecánicos, pero una partecita de esto me va a permitir introducirlos en lo que es el tema de velocidades y de aceleraciones. ¿Ah? Después vamos a resolver en cada caso de cada mecanismo. Entonces, nosotros vimos, ahí está, me estaba perdiendo un poquito, disculpe. Nosotros hemos visto inicialmente una primera parte que se llama mecánica racional y mecanismo. En esa parte de mecánica racional y mecanismo vimos todos los movimientos, analizamos todo lo que tiene que ver con los movimientos de un cuerpo rígido, porque nosotros vamos, vuelvo a repetir, a tratar movimientos de un cuerpo rígido y en el plano, o sea, movimientos planares. Estudiamos qué es lo que es un cuerpo rígido, estudiamos cómo definíamos el movimiento de un cuerpo rígido, que era a través de analizar el movimiento de dos puntos de ese cuerpo rígido. Definimos los diferentes movimientos que puede tener un cuerpo, de traslación pura, de rotación pura, y movimiento complejo o plano general, o de rototraslación, que es lo mismo. Establecimos las ecuaciones, llegamos a definir las ecuaciones para cada uno de esos movimientos, ya sea de traslación pura, de rotación pura o de rototraslación. Conocimos justamente la aplicación del teorema de Charles, que es básicamente sobre el cual se basa el análisis correspondiente al movimiento de rototraslación de un cuerpo, que es el movimiento complejo de un cuerpo rígido en el plano. Y que según el teorema de Charles, ese movimiento yo lo puedo analizar como la suma de los movimientos simples de ese cuerpo. O sea, ese cuerpo va a tener, en todo caso, acuérdense que existen dos casos, el caso 1 y el caso 2. Y eso nos plantea diferentes situaciones. Pero normalmente en un ejemplo de caso 1, vamos a tener que los movimientos que conforman a un movimiento complejo de rototraslación son básicamente dos: la traslación pura y la rotación pura. Estoy hablando del caso 1. En el caso 2 sabemos que va a aparecer otro movimiento más. Bien, pero
¿qué nos permite el teorema de Chasles? Nos permite analizar ese movimiento complejo que sucede en el plano respecto de un sistema de referencia absoluto, poderlo analizar como la suma de los movimientos que constituyen a ese movimiento complejo, que es la traslación pura y la rotación pura. ¿Ah? Después sumar los efectos de estos movimientos y eso me va a dar el movimiento total. Eso le hemos llamado el método del movimiento relativo, ¿sí? Y que no es otra cosa que el teorema de Chasles, nada más que lo hemos definido también como el método del movimiento relativo y que para poderlo llevar a cabo nosotros usábamos como herramienta dos sistemas de referencia. Un sistema absoluto respecto del cual referenciábamos todo el movimiento, o sea que el observador ubicado en el origen de ese sistema absoluto, o fijo, o inercial, son los sinónimos con los cuales se nombra ese sistema absoluto, ve el movimiento total. Pero también colocábamos sobre el cuerpo que estamos analizando, podíamos colocar un sistema relativo, absoluto, relativo, auxiliar, perdón, local o móvil, que era un sistema que es el que me permite justamente poder ver los dos movimientos por separado. Uno el de traslación y otro el de rotación. El de rotación generalmente va a ser el movimiento que vamos a ver desde nuestro sistema auxiliar puesto en el cuerpo, en un punto del cuerpo que vamos a tomar como referencia y que sabíamos que es un punto que elegimos como referencia porque es un punto del cual vamos a conocer algo, ¿sí? Y respecto de ese sistema auxiliar o relativo, vamos a ver ese movimiento de rotación pura. Por eso hablamos de movimientos relativos. ¿Ah? Básicamente. Bien. Estoy haciendo un pequeño repaso en lo que hemos visto en mecánica racional. Y que ahora llegó el momento para aplicarlo en nuestros mecanismos, para poder definir o para analizar cinemáticamente a los diferentes mecanismos. Bien, existen para determinar las velocidades de los diferentes puntos característicos de un mecanismo, o las velocidades angulares de las barras o eslabones que conforman a ese mecanismo, existen diferentes métodos. Existen métodos gráficos, métodos analíticos y métodos y existe otro método que utiliza el concepto de los centros instantáneos. Yo ya les expliqué, aunque ya vamos a verlo con más profundidad, pero cuando estuvimos viendo el tema de mecánica racional, y para poder entender esta cuestión del movimiento relativo, ya introducimos el concepto de centros instantáneos. Centros instantáneos que eran un punto que pertenece a dos cuerpos y tiene en todo instante la misma velocidad en los dos cuerpos. Bien, entonces, desde el punto de vista de la velocidad, tenemos al menos tres métodos que vamos a ver: gráfico, analítico y utilizando el concepto de los centros instantáneos para determinar las velocidades, tanto lineales como angulares, de los diferentes elementos que constituyen a un mecanismo. Ya habíamos visto que
bueno, antes de eso. Ustedes dirán, bueno, ¿para qué me va a explicar los métodos gráficos si tengo los métodos analíticos, por ejemplo? Bueno, porque es importante que conozcan cómo se determinan de las diferentes formas, cómo llegar a analizar los mecanismos. ¿Por qué? Porque los métodos gráficos fueron hasta no hace mucho tiempo, porque 50 años no es nada en toda la vida de esta tierra y de la ingeniería que fueron estudiando y que fueron generando los distintos hombres de la historia. Así que 50, 70 años no es nada, y desde hace 70 años nosotros tenemos las computadoras, aproximadamente. Yo cuando estaba en la escuela industrial, en tercer año, casi uso la regla de cálculo. Menos mal que aparecieron las calculadoras, porque eran la forma en que se hacían los cálculos en ese momento, a través de lo que se llamaba la regla de cálculo, que fue reemplazada por la calculadora. Después tuvimos la computadora, y eso nos fue, ¿cómo se llama? Aligerando todas esas herramientas, todo lo que tiene que ver con los cálculos matemáticos y la resolución de los problemas. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Que la parte gráfica, como les estaba diciendo, fue hasta no mucho hace la forma a través de la cual se podía calcular y analizar velocidades, aceleraciones, fuerzas, etcétera, etcétera, todo lo que está relacionado con estructuras, mecanismos, lo que sea, básicamente. Y si bien nosotros podemos calcular de una manera más exacta utilizando un procesador y unas ecuaciones para determinar velocidades y aceleraciones, el método gráfico siempre va a ser un método que nos va a permitir testear, ¿sí? Controlar, comprobar la certeza de que el sistema, que el algoritmo que nos está calculando en forma analítica una determinada velocidad, una determinada aceleración de un punto, de un mecanismo, esté correcta. O sea que en los métodos gráficos generalmente se utilizan para corroborar que los resultados analíticos sean correctos. No se hacen para todos los casos, para todas las posiciones. O sea, yo cuando analice velocidades y aceleraciones, tanto lineales como angulares, de los eslabones y de los diferentes puntos de un mecanismo, lo voy a hacer para las posiciones que necesite hacerlo. Pueden ser estas 80 posiciones, puede ser 180 posiciones o 360 posiciones. Hacerlo cada 180 significa que yo determino velocidades y aceleraciones de los diferentes puntos cada 2 grados. Si lo hago en 360 posiciones, quiere decir que lo estoy haciendo cada 1 grado de rotación de la manivela de entrada. ¿Ah? Perdón. Por supuesto que en la forma, eso lo vamos a hacer analíticamente, ¿ah? A través de
programa de cálculo a través de un procesador. Pero vamos a controlar esos datos obtenidos con el trazado gráfico de determinadas posiciones. Y eso nos va a corroborar que lo que obtenemos analíticamente es correcto. Por lo tanto, debemos tener claro cómo hacerlo en forma gráfica. El trazado gráfico es más tedioso, o sea, es un poco más laborioso, vamos a decir así, porque significa hacer trazados vectoriales, como vamos a ver, para la determinación de las diferentes velocidades de los eslabones. El cálculo hecho para una determinada posición, o sea, determinar gráficamente las velocidades de los eslabones y de los puntos en cuestión para una posición dada, ¿sí? No nos sirve para nada para, digamos, relacionarla con otra posición. O sea que los datos encontrados a través de un trazado gráfico para una determinada posición sirve para esa posición, nada más. Para poder determinar en otra posición, y tengo que hacer otro trazado gráfico, ¿no? En cambio, en el caso analítico, yo lo que tengo que hacer es meter las ecuaciones de velocidad y de aceleración en un programa y hacer correr ese programa para diferentes posiciones de la manivela de entrada, y eso nos va a dar todos los datos correspondientes a todas las posiciones. Eso es el logro de hacerlo a través de un procesador. Eso lo vamos a ver también, lo vamos a ver como ejemplo, se los va a dar Manuel en un ejemplo de programas para poder llegar a realizar. Bien, para el análisis gráfico y para el análisis analítico, vamos a utilizar las mismas ecuaciones que hemos visto en la mecánica racional, que son básicamente dos ecuaciones. Una de las ecuaciones es la que tiene que ver con la determinación de la velocidad lineal en un movimiento de rotación pura, y que está basada ¿en quién? En la velocidad angular del cuerpo que está rotando y de la posición que tiene el punto en cuestión respecto al centro de rotación. Entonces, esta ecuación vectorial la vamos a usar, pero en su forma escalar, ¿no? Para determinar el módulo de la velocidad lineal correspondiente a un punto que se encuentra a determinada distancia de